Hola, te doy la bienvenida a tu sexta subclase. En ella estaremos hablando sobre las diferentes estrategias de negociación en el marco de rondas de inversión de Venture Capital. Ya en clases anteriores has aprendido cuál es la lógica que está detrás de estas inversiones, cuáles son los diferentes actores en el ecosistema, también dónde están concentrados los grandes capitales de Venture Capital y cómo debes prepararte para tener un due diligence eficiente. Ahora es momento de aprender a negociar. Lo primero que debo decirte es que vas a tener que negociar en condiciones de alta incertidumbre. Y por ende vas a tener que negociar o desde la valoración de tu compañía o desde el cap table, es decir, cómo está repartida la participación accionaria entre los diferentes socios. Y me dirás, Camilo, ¿cómo carajos se valora una startup? Y yo te diré, en etapas tempranas es mucho humo el que se vende a la hora de decir cuánto vale el emprendimiento. No obstante, hay que entender que la valoración de una compañía es su capacidad de generar flujo de caja a futuro, no el flujo de caja que ha generado al pasado y en el presente. Y una vez eso se entiende, a lo que se acude es a los métodos de valoración con los cuales te puede apoyar un experto en materia financiera. El primero de ellos es el método de flujo de caja descontado. Con él, básicamente se toman los flujos de caja pasados, se proyectan al futuro y se les aplica un descuento. Este es el tipo de valoración que se suele utilizar en empresas tradicionales que ya tienen cierta historia, que crecen en unas proporciones predecibles y por ende no es el más apto para tu startup. ¿Por qué? Porque tu emprendimiento puede crecer exponencialmente de un año a otro y el primer año o 2 o 3 de operaciones no es una cifra que sea confiable a la hora de hacer esta proyección, porque de un momento a otro todo puede cambiar muy rápido, sobre todo si tienes una base tecnológica que ya hemos visto te puede permitir ser altamente escalable, replicable y sostenible. Entonces, lo que podría hacer tu financiero o tú mismo sería acudir a un segundo método de valoración, conocido como el método de valoración por múltiplos. En él tendrás que buscar referentes que estén en el mismo nicho o en el mismo mercado de tu startup y empezar a tratar de identificar cuál fue la valoración a la cual han levantado sus últimas rondas de inversión. Luego haces un promedio y le aplicas un descuento teniendo en cuenta que estamos en Latinoamérica. Otro método es el método de Venture Capital. Este supone hacer un ejercicio de pensar en el futuro ante el eventual exit cuál será el valor de venta de la compañía y aplicar alguna fórmula de descuento. Y por último, el método torbellino, que supone promediar todos los anteriores métodos. Existen otros métodos, te recomiendo que hagas tu investigación, que te asesores de un experto en materia financiera y trates de determinar la valoración correcta de tu compañía. Pero como te digo, insisto, es un tema demasiado etéreo, subjetivo, muchas veces resulta en vender humo y por ende es difícil ponerse de acuerdo con un inversionista en cuál es la valoración que tiene efectivamente la compañía. A esta conclusión suele llegarse en etapas tempranas cuando uno está enfrentándose a inversionistas triple F que no son profesionales, que prefieren invertir en compañías y recibir a cambio directamente acciones porque es la forma tradicional de conseguir las inversiones, o en etapas más avanzadas como la serie A o serie B en adelante, donde ya la startup se ha consolidado, tiene métricas suficientes para poder llegar a la conclusión de una valoración que sea acertada. Por otro lado, el cap table, como te decía, la foto de la composición accionaria de cómo están repartidas las acciones entre los diferentes socios, es otro factor desde el cual puedes negociar, siempre bajo la premisa de mantenerlo invertible y de no derivar en un dirty cap table o un cap table sucio. ¿Y esto cómo se logra? Básicamente, entre otros factores, logrando que los founders logren mantener una participación accionaria lo suficientemente relevante, que en promedio puede oscilar entre el 7 al 10% preferiblemente, llegando a las últimas rondas de la escalerita de ronda de inversiones, para que los inversionistas perciban que el proyecto no está expuesto al riesgo de que el founder, que es fundamental para llevar adelante el proyecto, se nos baje del bus a la mitad de la escalera de rondas de inversión, lo cual va a llevar a que se tenga que contratar a otro gerente para que lleve adelante el proyecto
suponiendo entonces el riesgo de fracaso del proyecto. Para esto entonces tendrás que entender qué es el concepto de dilución. Te comparto en la pantalla una imagen para que lo veas. Imagínate en el ejemplo que has fundado una compañía y eres el dueño del 100% de las 100 acciones que hay en circulación. Pero más adelante entra un nuevo founder con quien compartes el 50% de la torta. Le transfieres, digamos, directamente tus 50 acciones. Más adelante entra la tía, invirtiendo en el marco de una ronda presemilla, siendo un inversionista triple F, y le vas entonces entregando acciones de la compañía a razón esta vez de una emisión. Ya no habrán 100 acciones en circulación. Probablemente le hayas entregado el 10% si hiciste una buena negociación, es decir, que tuviste que emitir 10 acciones más. Ahora hay 110 acciones en circulación y las 50 acciones que tú tenías en principio con tu founder ya no son el 50% de la empresa, son un 45% de la empresa, porque hay más acciones en circulación. Sucesivamente vas recibiendo más inversiones y se va aumentando el universo accionario, se van emitiendo cada vez más acciones. Y si tú no compras acciones adicionales, vas a verte sometido al efecto de la dilución. Y precisamente entonces esto es lo que los inversionistas tratan de proyectar a futuro. Si tú llegas, digamos, planteando que tu startup vale $1 millón y que estás buscando una inversión de $500,000, habrá un efecto dilusorio del 50% sobre los founders. Y puede ser que el inversionista prevea que si estás en una de tus primeras rondas, al cabo de unas 5 o 6 rondas más, tu participación accionaria estará incluso por debajo del 5% y por ende no tendrás la suficiente motivación para seguir sudando la camiseta. Como sabemos que es bien difícil emprender, perder el costo de oportunidad de emplearte, por ejemplo, entre otros factores, y bajarte del bus en definitiva. Así que acá puedes ver en la pantalla cómo suele ocurrir el efecto dilutivo en promedio en las startups norteamericanas. De esta manera deberías guiar tus negociaciones buscando que esa sea la proyección de dilución que tengas a futuro, y también algunos ejemplos de cómo en algunas startups hay casos extraños en los cuales los fundadores logran mantener un 75%, otros más comunes como el caso de Facebook, donde Mark tiene alrededor del 33%, y otros también extremos en los que llega a un 0% la participación de los founders a la hora de llegar al final de la escalerita de rondas de inversión o ante una IPO. Así que, ¿qué es lo que tienes que hacer? En principio, tratar de negociar las rondas de inversión con un acuerdo en la valoración. Como lo veíamos, va a ser complicado, y si no lo haces bien te expones al riesgo de o que la valoración que le estás vendiendo a ese inversionista sea demasiado alta y luego a la siguiente ronda te encuentres con un inversionista profesional que te diga te invierto pero una valoración menor, caso en el cual te expondrás a un down round, es decir, ha bajado la valoración de la compañía versus aquella en la cual entraron los primeros inversionistas, generando un efecto de dilución en contra de los primeros inversionistas, sobre todo una dilución económica, ya que el activo que ellos poseen vale menos. Así que tendrás que entrar en negociaciones para emitir nuevas acciones quizás para ellos o transferirte las tuyas directamente, diluyéndote y por ende volviendo riesgoso el manejo del cap table a futuro. Otra cosa que puede ocurrir es que la valoración sea demasiado baja, y en ese caso te estarás pegando también un tiro en el pie en la medida en que tu participación accionaria se va a ver mucho más diluida. Por otro lado, desde el cap table, como te mencionaba, la idea es mantenerlo invertible y en principio asegurarte de que al hacer la proyección de las diferentes rondas que vas a tener que atravesar, que son, no sé, 7, 10, tú al final termines con un porcentaje accionario suficientemente relevante para que valga la pena dar la pelea hasta el final. Otros de los factores que pueden constituir un cap table sucio nos los dice Isaac de la Peña, partner de Conexo Venture Capital. Por ejemplo, si tienes muchos socios en el cap table con participaciones minoritarias que no están atados en su voto a través de un acuerdo de accionistas, es posible que el VC o el ángel inversionista vea esto con malos ojos, porque en momentos de tensión, inversionistas con participaciones pequeñas y sin experiencia en este tipo de negocios pueden dejarse guiar por sus emociones y no tomar las decisiones que sean más racionales. Y si la decisión tiene que ser unánime, por ejemplo, así ese inversionista minoritario tenga un 1%, podrá bloquear la decisión.
Otro síntoma de un dirty cap table es que uno de los fundadores, por lo general el que tiene el perfil más técnico, tenga una gran participación. O también que tengamos, digamos que pues no inversionistas, pero personas que tienen participaciones en el cap table y que se vuelven unos free riders, que dejaron de aportar a la compañía o capital o trabajo, simplemente tienen un equity pasivo y no siguen metiéndole el hombro al proyecto, lo cual tampoco es bien visto. Así que una vez tienes claro cómo puedes negociar desde un factor u otro, mi recomendación es que tu estrategia de levantamiento de capital se enfoque en las primeras fases en levantar únicamente el capital necesario y a valoraciones sensatas para poder probar el MVP, construirlo, testear tu propuesta de valor y encontrar que hay un mercado para ella. Y luego, cuando esto está consolidado, cuando ya tienes claridad sobre en qué canales hay que invertir para lograr una expansión más rápida y eficiente, es en ese momento en el cual tienes que empezar a levantar rondas de inversión mucho más grandes, invertir agresivamente y también diluirte agresivamente, pero bajo la consigna de que será mucho más rápido crecer y lograr una valoración bastante alta a la hora de hacer un éxito. Por último, te dejo un tip, y es que otro de los factores importantes a negociar en este tipo de rondas es una pequeña palabra en el contrato de inversión, y es si la valoración es pre-money o post-money. Si la valoración es pre-money, en nuestro ejemplo que puedes ver en la pantalla, el founder le dice al inversionista: vamos a negociar sobre una valoración pre-money de $4 millones, eso vale la startup. ¿Qué supone ello? Que con el $1 millón que está entrando a invertir el inversionista, ahora la nueva valoración va a ser de $5 millones. Y por ende, el inversionista que de pronto entendió que iba a meter $1 millón en una startup que valía 4 y por ende quedarse con el 25%, al final se quedará con el 20% de la compañía. Cosa distinta a que tú le plantees que la valoración de $4 millones es post-money, es decir, que ya tiene en cuenta el $1 millón que él está invirtiendo. Con esto se le da claridad al inversionista y certeza de que va a recibir en efecto el 25% de la empresa según nuestro ejemplo. Esto se suele ver bastante claro en inversiones directamente al equity, donde hay acuerdos sobre la valoración. Sin embargo, en inversiones con instrumentos convertibles, como veremos más adelante, con SAFEs o notas convertibles, y que utilizan varias rondas de inversión con estos instrumentos, el inversionista va a intentar optar por una valoración post-money, que se le dé certeza de que su inversión o la de los otros sin fin de inversionistas que tienen el derecho a participar del equity a futuro, sí o sí va a tenerse una valoración post-money de X valor y por ende su inversión ya le da certeza el porcentaje que va a recibir. Porque de lo contrario, cuando llegue el momento de que estos instrumentos convertibles entren al equity, puede ser que entren muchísimos de ellos y por ende que generen que la valoración que se negoció pre-money, luego cuando entren estos recursos se vuelva mucho más grande y por ende el inversionista se diluye. Así que es una sola palabrita que es muy importante tener claro cómo funciona y dejarla también escrita en los contratos de inversión que utilices. Así que para resumir, tendrás que lograr una valoración sensata y negociarla con el inversionista, o por el contrario, tratar de negociar cuidando siempre tu cap table, levantando solo lo necesario en las primeras rondas y luego levantando más recursos y diluyéndote agresivamente cuando la tengas clara con tu startup. No olvides de negociar cuál será el cap o la valoración a pre-money o post-money. Nos vemos en la siguiente clase.